Franco. Horacio, buenas tardes. Hola, hola Julio, buenas tardes a todo el auditorio que está muy al pendiente, que ya viene la mesa de las focas aplaudidoras, dice. Ándale pues. Órale, Horacio, gusto en saludarte. Hoy no va, ya está por aquí también Fernando Rivera Calderón, a quien damos la bienvenida. Fernando Rivera Calderón. Hola amigos, ¿me escuchan bien ahí? Perfecto. Muy bien, bueno, ando acá en Extramuros, ¿verdad? En la calle, pero muy contento de saludarlos. Está bien, muy bien, muchas gracias. Hoy vamos a tener una mesa recortada porque no va a poder estar con nosotros Ana Francis Moore, y la verdad es que no alcanzamos a encontrar en el lapso que se dio el que no iba a estar ella, ya no alcanzamos a organizar a un invitado más, entonces nos quedamos nosotros dos, nos estaremos como hasta las 2:45. Fernando Rivera, ¿le parece a usted bien? Pues sí, me parece bien, pero yo digo que pues aprovechando saquemos de una vez pues, un whisky lucan, un tequilita, pues para tener el ambiente postmundialista, Julio. Eso. Horacio Franco, ¿cómo te ha ido con la alegría nacional? Yo sé que hay exámenes. Terminando la mesa, vamos a tener a David Pérez, un analista muy crítico y muy ácido y muy detallado del fútbol, y a ver qué nos dice. Pero yo por lo pronto digo, Horacio, pues un respirito de alegría y un momento de esparcimiento y de contento acá en Guadalajara. Ayer anduve con Sol Ángel y con mi hijo Julio Alejandro, anduvimos dando la vuelta por varias calles de acá, plazas, y estaba la gente feliz, contenta. ¿Cómo anduviste y cómo la pasaste tú, Horacio? Yo no vi el partido ni me interesa, pero lo que sí me interesa es la reacción de la gente. Estoy muy contento por la alegría, por el momento tan como para ponderar el orgullo nacional que nos hermana a todos, nos hermana a izquierdas, a derechas, a pobres, a ricos, a intelectuales, a no intelectuales, y que en un momento dado finalmente es eso lo que queremos tener como en las manos así, y decir, estamos orgullosos de ser mexicanos, aunque sea por un equipo de 22 muchachos que jugaron, según Faitelson, que me parece muy pedante realmente su comentario, ¿no? De que es un mal fútbol y que harían enfrente de una selección como la de Inglaterra o lo que sea. Yo de fútbol no sé nada, pero oí esos comentarios y me parecen de veras muy aguafiestas, pues, ¿no? Porque pese a que yo no veo el fútbol, pese a que yo no salgo a las calles ni me pongo la camiseta verde ni nada, porque no estoy interesado, pero lo respeto mucho y sobre todo respeto el fervor, como el fervor guadalupano, como el fervor que ustedes quieran, ¿no? Respeto las identidades y las idiosincrasias nacionales o mundiales de gente que lo único que quiere es pasarla bien, divertirse y tener un deporte de calidad, ¿no? No celebro la FIFA, no celebro el Pato maravilloso, que hasta lo invitó Yashin Momoy a la mañanera. El ¿no? Pato Merlín. Celebramos el Pato Merlín, celebramos que los extranjeros, yo celebro mucho que los extranjeros vean la diferencia de veras de acogida que hay en el público, en el pueblo mexicano, los extranjeros, y todo este racismo irracional y nazi de veras de los años. Es que ni Hitler se atrevió a tanto en las Olimpiadas de 38 como están haciendo los estadounidenses. Y yo estoy muy orgulloso de México, estoy de veras muy con el pueblo mexicano, muy con el Pato Merlín, muy con la selección nacional, aunque no los veo, aunque no sé ni quiénes son y tampoco los voy a ver porque pues no entiendo nada, no, pero finalmente me da muchísimo gusto que haya, además, por ejemplo, un rechazo y sí, palabras contra Messi, que abrazó a Trump ahí, que fue a hacerle la barba a este tirano iracundo, verdaderamente, y bueno, que haya conciencia de eso, y que haya, además que los colombianos hayan abarrotado el Ángel y la Zona Rosa, deplorable actitud de Alessandra Roja de la Vega, de la alcaldesa de Pocahontas, claro. Que todo eso me encanta, pues, ¿no? Todo eso es fantástico ver a México. En verdad es fantástico ver a México, a este país, ponderarse como una potencia mundial, no nada más en el fútbol, en la organización, en la calidez, en la comida, en el recibimiento de los extranjeros. Sí. Este país está viviendo un momento maravilloso, pese a todo lo malo que pasa, que luego comentamos esto, y quiero
hacer algunos comentarios de lo de Marcela, tú ahora sí lo de la guardería, pero finalmente estamos viviendo en épocas realmente muy promisorias. Sí, bien, Horacio Franco. Vamos ahora con Fernando Rivera Calderón, a quien damos un pasecito. Hola, Fernando, ¿qué nos dices de todo esto de la alegría, el mundial, el Pato Merlín y quién sabe cuántas cosas más, Fernando? Pues me emociona mucho porque, bueno, aquí hablamos cada semana de lo que pasa en la política, de personajes nefastos como Maru Campos, como Alito Moreno, de las dificultades que tiene la presidenta, de las movilizaciones de la gente. Y bueno, pues eso es el día a día, los problemas, las dificultades económicas, etcétera. Pero momentos como los que vivimos la noche de anoche, son contados en la historia, no solo de México, de cualquier país, pero en el caso de México, que tenemos una propensión hacia el desmadre, pienso en este gran texto de Jorge Portilla, La fenomenología del relajo, que pues plantea cómo en México tenemos una vocación natural por la fiesta, por el desmadre, porque pues de algún modo también es una forma de resistencia el desmadre, la fiesta, particularmente la mexicana, que se parece de algún modo a una especie de éxtasis religioso pagano, donde vivimos, incluso quienes no somos grandes conocedores del fútbol, porque pues tampoco, o sea, tampoco hay que saber mucho, ¿no? O sea, es como decía mi mamá, me gustan los de verde porque metieron el gol a los del rojo, ¿no? Es decir, no hay que saber demasiado de fútbol para poder disfrutarlo, pero además hay un fenómeno que tiene que ver con la neurociencia, es decir, lo que se activa en nuestras mentes cuando empatizamos con un equipo como tribu y vemos un gol, pues es muy parecido al efecto de una droga estimulante o de una droga psicotrópica, es decir, nos llegamos a sensaciones que no tenemos en la vida cotidiana y pasa algo muy hermoso cuando estamos con nuestra novia o con un amigo o con una multitud como en estos fanfest, porque las emociones empiezan a espejear y entonces de pronto estamos viviendo en una misma emoción colectiva y eso solo quien ha estado en un estadio o en una concentración como estas puede valorar el inmenso placer y la belleza que tienen momentos como esto. A lo mejor para algunos son frivolidades, a lo mejor para unos son cosas intrascendentes, para algunas personas como yo son de lo más importante que podemos experimentar en esta vida humana. Bien, Fernando Rivera Calderón, gracias. Horacio Franco, ¿qué tanto un ánimo, más allá de lo deportivo y lo futbolístico en sí, sino el ánimo social, qué tanto ayuda a levantar el ánimo nacional estos triunfos de un equipo que mucha gente dice, y creo que es un análisis futbolístico adecuado, que jugó mal México, que no lo hizo bien, que hubo muchos problemas, y sin embargo, antes se decía, jugaron como nunca y perdieron como siempre, y ahora ya lleva 2 partidos ganados, no le han metido gol y tiene virtualmente asegurado su pase hacia la siguiente fase. Te pregunto, ¿qué tanto el ánimo social necesita de buenas noticias así, pero al mismo tiempo, decían, sobre todo un filósofo, un ideólogo panista, decía que no haya ilusionados para que luego no haya desilusionados, o sea, analicen bien las cosas para que no se emocionen y luego sufran una caída emocional fuerte. ¿Cómo ves ese punto, Horacio? Bueno, mira, lo que pasa es que el fútbol aglutina todas las ideologías políticas, religiosas, etcétera, en una palabra que es el equipo mexicano, la selección mexicana en este torneo. Y el orgullo de ser mexicano, el orgullo está por otra parte también, y se muestra, por ejemplo, en catástrofes como los temblores o como cuestiones así. La cuestión con México, yo creo, la cuestión para poder en un momento dado tener esa sensación de triunfo, de que México es México por los propios méritos que tiene, que lo sabemos, los que vemos, los que hemos visto siempre, no nada más cuando gobierna la izquierda y nosotros que somos de izquierda, que rogamos siempre por un gobierno de izquierda y ahora que lo tenemos que señalarle sus errores o sus defectos, pero siempre añoramos un gobierno de izquierda y no unas dictaduras perfectas como las teníamos antes, que finalmente tuvimos muchos
habitantes privilegiados de esta, como los artistas, como, no todos, que no todos, pero intelectuales, artistas, etcétera, una libertad, dijéramos, para desarrollar nuestras actividades, pero que finalmente hubo una gran parte de la población de México oprimida, eso lo sabemos. Bueno, ¿cuándo va a ser que México, bueno, otra cuestión, por ejemplo, que estamos muy orgullosos y no lo reflejamos tanto siempre, pero es la comida mexicana, que es un patrimonio de la humanidad, que es verdaderamente riquísima y es fenomenal, ¿no? Y ahora con este mundial, la hospitalidad, todo lo que ya hemos mencionado. Pero yo creo que todo tiene que ver con la opinión pública, con cómo va saliendo México adelante y con cómo en un momento dado asimilamos los mexicanos los logros de los gobiernos de izquierda que hemos tenido, ¿no? Los logros y los errores otra vez, porque no somos foco, yo no soy una foca aplaudidora de ninguna manera, ¿no? Y siempre veo la perfectibilidad de un gobierno o de un sistema o de lo mismo que hago yo o lo que sea, y siempre podemos ser mejores, pero yo lo veo de una manera muy especial a partir de la opinión pública, a partir de las encuestas también, comparar la opinión pública, comparar los medios de comunicación con la opinión que se tiene del gobierno. Ese 71% de la encuesta de las Heras el lunes es muy significativo también, o sea, porque no cualquiera lo logra, o sea, Trump se ha desplomado no sé cuánto, bueno, Milei obviamente, etcétera, todos los mandatarios, incluso Lula da Silva y el mismo Gustavo Petro se han desmoronado, ¿no? En ese mismo tiempo que Claudia Sheinbaum sigue conservando el 71%, y claro, pues ahora sí que como sabemos, el lunes pues tiró aceite, como López Obrador, ¿no? Y tiene un motivo especial para tirar aceite. Claro, en El Salvador, Bukele tiene igual o más popularidad que Sheinbaum, si ustedes quieren, pero claro, El Salvador tiene la 10ª parte de los habitantes de México, y hay que ver las razones por las cuales se tiene esa popularidad. Pero en el momento en el que haya yo creo que se va a destapar esto, Julio, respondiendo muy concretamente a tu pregunta. Vamos a salir a celebrar todos los mexicanos al ángel cuando de veras la opinión pública, a partir de las noticias dichas con veracidad y con certeza y no con mentiras, permeen en toda la gente y se dé cuenta la gente que simplemente o está resentida o está mal informada, que entienda precisamente cuál es el paso que está dando México adelante, y ahí sí voy a salir yo a cerrar al ángel de independencia y a gritar viva México con todas, no nada más por el partido, obviamente, sino por todo lo que implica el ser un pueblo ya informado de los logros que está teniendo México, pero también de los errores que se pueden estar cometiendo. Muy bien, gracias, Horacio. Fernando Rivera, la verdad es que el propio Horacio abrió la puerta para varios comentarios que se están dando en el chat, que dicen si son o no focas aplaudidoras. Ya Horacio abundantemente lo ha dicho en varios programas, él ya ha expuesto su punto de vista. Aquí, Fernando Rivera, ¿qué opinión te merece ese calificativo que se ha extendido en los críticos de la 4T y demás en ese sentido? ¿Y cuáles son los límites y las posibilidades de la crítica y la solidaridad con proyectos que se comparten, Fernando? Bueno, creo que la manera crítica de entender la realidad es algo que difícilmente se pierde, pero creo que a muchas personas les costó mucho trabajo entender lo que sucedió en México en el 2018, y creo que tenían una idea de la crítica que consiste en pensar que un crítico tiene que criticar todo el tiempo, sin discriminar. Y lo que no se entendió, me parece, y tampoco estoy yo para explicarlo, ¿verdad? Pero lo que no se entendió es que llegó un gobierno distinto. Entiendo que hay una pulsión muy grande de decir, porque lo escucho todo el tiempo, que todos los políticos son iguales. Que es como escuchar a un hombre decir que todas las mujeres son iguales, o a alguien decir que todos los periodistas son iguales. Y eso, lamentablemente, cuando uno conoce un poco más, pues sabe que no es cierto, y que llegó un gobierno distinto, que aunque tenga muchos vicios de los que llegaron a tener los gobiernos del PRI y del PAN, pues sin duda es otra cosa y exige una crítica distinta. Yo creo que tú mismo lo has
experimentado y lo has vivido, pues no se critica, digamos, con la misma vara, pues a un gobierno priista que venía de un régimen pues totalitario absoluto, que tenía amarrados todos los caminos para hacer lo que ellos siempre querían, o un gobierno del PAN que estaba bañado justo con los priistas, a lo que estamos viendo ahora. Claro, lo que estamos viendo ahora tampoco es lo mismo que estaba en el 2018, es decir, creo que el ejercicio crítico no es tan simple como pareciera, y evidentemente uno critica, yo sigo criticando a los mismos que criticaba antes del 2018, pero también me parece que hay cosas que tienen mucho valor dentro de lo que está haciendo el gobierno federal y que se está arriesgando y que está enfrentando poderes pues que realmente son capaces incluso de manipular la opinión pública. A mí no me preocupa lo de focas aplaudidoras, porque yo conocí, y tú también, y Horacio también, a las verdaderas focas aplaudidoras, que son las que ahora nos señalan con el dedo, y yo los vi a todos ellos ponerse de pie en el besamanos con Peña Nieto, con Felipe Calderón, decirle así, señor presidente, por favor. Yo los vi a ellos con una indignidad suprema, gente como Raimundo Rivapalacio, gente como Ciro Gómez Leiva, personas como toda esta corte de Joaquín López Dóriga, de grandes periodistas, pues casi les boleaban los zapatos con la lengua a los políticos en turno, y eran absolutamente palaciegos, y su periodismo se basaba en recibir llamadas de los funcionarios del PRI o del PAN para que les pasaran la nota con la que iban a golpear a su enemigo político. Entonces, a mí me pueden decir lo que quieran. Yo tengo 35 años ejerciendo la crítica periodística en diferentes periódicos, en diferentes espacios radiofónicos y televisivos, y quien siga un poco más o menos mi trayectoria, ahora que les da por buscar tweets de hace 30 años, pues encontrarán que siempre ha habido un talante crítico, lo que tampoco garantiza que uno sea infalible. Y en carreras tan largas, opinando uno babosadas cada que se aparece un micrófono o una pantalla de uno, pues también uno comete muchos errores, y creo que también hay que reconocerlo como parte de nuestro ejercicio periodístico cotidiano. Ya Bien, choreé Fernando. muchísimo. Perdón por chorear tanto. Está bien, de eso se trata, no, pero es necesario abordar estos temas. Gracias, Fernando. Horacio Franco, más allá de tu postura personal, que nos lo has dicho varias veces aquí, de que tú no recibes ningún tipo de subsidio, apoyo, privilegio de parte de ninguna nómina ni de ningún contrato federal, ni cosas por el estilo, en general, ¿qué opinas de esas acusaciones para cierto segmento de opinión que se les dice las focas aplaudidoras porque siempre están de acuerdo con lo que dice el gobierno, o bien que ejercen también esto que ha señalado Fernando, de que a veces pues es muy fácil criticar, sacar documentos, revelaciones, filtraciones contra los enemigos del gobierno en turno, pero no de las propias circunstancias que suceden con ese gobierno? ¿Qué opinas? Crítica y solidaridad respecto a proyectos que uno apoya, Horacio. Todo tiene que ser por convicción. Cada quien habla como le ve en la feria, literal. Y lo que tú tienes que defender como bastión principal en tu vida es la congruencia, y es que todo lo que hayas logrado con ayuda del gobierno, de la iniciativa privada o de tu mismo negocio, de tu mismo trabajo, ¿no? Sea producto de tu trabajo y producto de tus méritos como lo que eres, como periodista, como artista, como figura pública, o como rockero, periodista, influencer como es Fernando, ¿no? Como músico que soy yo, y tener la frente en alto en eso, es decir, que nunca te hayas corrompido, que nunca hayas recibido prebendas por tu linda cara, o por haberle comprado favores a alguien, por darle cualquier tipo de recompensa a tu cuerpo, tus medias horas de amor o lo que quieras, ¿no? Simplemente por tus méritos. Si te consideran un artista o un periodista o un rockero o un comentarista valioso y certero y finalmente con una trayectoria que está respaldada por la verdad, finalmente todo lo que te hayas ganado es válido con tu propio trabajo y por tus propios esfuerzos. Yo tengo muchos detractores que en la música que son muy envidiosos,
y que creen que yo cobraba un dineral o dinerales en los gobiernos pasados, pues sí cobraba, pero les pagaba a todos los músicos de esas nóminas que yo cobraba, o sea, de esos cheques, y ahí está todo mi historial. Entonces nadie me puede decir que yo gané privilegios como lo mismo, tal vez incluso yo criticando siempre mucho, por ejemplo, a Pavarotti cuando llegaba a México y cobraba $1,000,000, que yo jamás cobraría, yo no cobré más de $10,000 ni por error en México, ¿no? O sea, eso sí, jamás, ¿no? Pero Pavarotti, que cobraba $1,000,000, pues sí era para los empresarios y para todo el personal que dependía de Pavarotti, incluso ahí pagaban su boleto de avión y ahí pagaban sus hielos de agua Perrier, que pedía, y sus quesos de Módena que pedían. Y bueno, finalmente, pues ese $1,000,000 estaba bien gastado para la gente que producía y que traía Pavarotti. Me refiero a esto. Todo lo que finalmente tú gastes o ganes, perdón, como figura pública o como influencer o como periodista o como músico, si no está contaminado por ser privilegiado, por algún favor político o por algún favor de cualquier índole, está decentemente bien ganado, nada más. Y no es que sea yo foca aplaudidora de lo que antes era el PRI o el PAN, simplemente eran los gobiernos que estaban ahí y que tenían el control de la cultura y de las artes, y como no había iniciativa privada a la cual recurrir, o casi no había iniciativa privada a la cual recurrir, porque la iniciativa privada nunca ha patrocinado o casi nunca ha patrocinado a lo que yo hago, pues siempre tienes que estar pidiendo becas, o tenía que estar pidiendo becas. Ya no pido becas, pues ya estoy muy viejo para pedir becas, ya no, pero en un momento dado siguen teniendo el privilegio de tener becas artistas que piden becas del FONCA, y los artistas de Bellas Artes que están ganándose la vida a partir de su trabajo, y que finalmente estuvo muy bien puesto por el PRI, por el PRI en los años 40, pero hoy por hoy, pues ahí estamos todavía. Entonces, sí, yo creo que yo no soy ninguna foca aplaudidora, porque siempre critiqué mucho las desigualdades en México, y hoy por hoy tengo un gobierno de izquierda al cual admiro, y sí, al cual critico todavía, y luego vemos las críticas. Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera Calderón, vamos a pasar a temas más gratos, como son las convocatorias de Morena para postular junto con el Verde y el Partido del Trabajo a sus candidatos a gobernadores, y ya está ahí todo. Hasta Félix Salgado Macedonio pidió licencia al Senado, no sé si se vaya a registrar, nadie sabe, pero cuando menos ahí asomando. Y pues luego la pregunta, la continuidad de la alianza electoral con el Verde, un Verde que coquetea también con Salinas Pliego, un Partido Verde que en San Luis Potosí pretende impulsar una candidatura conyugal en San Luis Potosí. ¿Cómo ves ese proceso, Morena y aliados rumbo a 2027? El otro día aquí pusimos un título de un segmento en donde decíamos, si nos encaminamos a una etapa Mario Delgado, las mismas negociaciones, las mismas sesiones. ¿Qué opinas, Fernando? Bueno, esperemos que no sea así, que la época de Mario Delgado termine con Mario Delgado, y que se haga dentro del partido un balance de qué tan bueno fue tenerlo o qué tan malo fue tenerlo. Yo creo que Mario se escuda, y bueno, eso es un gran argumento, con las victorias que tuvo Morena durante su gestión, pero como dicen los chavos hoy en día, ¿a qué costo? Y creo que el costo es muy alto. El costo es muy alto para un partido que tuvo un crecimiento insólito como un fenómeno político, gracias pues a un ideario político de principios muy sólidos que los últimos años pues se han dedicado a minar con adquisiciones de diversa índole que ya conocemos, y que son personas que van contra todos los ideales y contra todos los principios por aquellos que votamos por Morena en el 18 y en la elección pasada. Creo que es una gran oportunidad para que Ariadna Montiel lleve a la práctica lo que está haciendo en el discurso. A mí me gusta el discurso de Ariadna de limpiar de algún modo el partido de estos oportunismos, de estos personajes nefastos, de estos Pedro Aces, de estos Sergio Mayers, de toda esta bola de arribistas trepadores que pues de manera natural se suben al partido en el poder. Pero bueno, habrá que ver si existe esa capacidad de bajar el ideal, de bajar el discurso a la vida real.
yo veo que les está costando mucho trabajo y creo que hay una ecuación ahí que no termina de quedar claro. Mientras más traicionen el ideario que llevó a Morena al poder, menos posibilidades habrá de que continúen en el poder en el futuro. Le están haciendo campaña a la derecha que no tiene idea, y creo que las mayores triunfos de la derecha, de la oposición prianista que ha tenido en México, no son mérito de la oposición prianista, son mérito de los errores de Morena en esta manera golosa en que se ha convertido en el gran partido del poder y que le cuesta mucho trabajo mantener su ideario político junto al pragmatismo político de seguir ganando todo a costa de lo que sea. Yo, en el caso del Partido Verde, nada más para cerrar, me parece que es una rémora, una literal rémora que viene pegada ahí chupando las basuritas que va dejando el gran cachalote de Morena, y que esperemos que sea una de esas criaturas políticas que se extingan pronto, porque además gastan un montón de dinero en publicidad política que no sé si les ha pasado en el auto o en algún momento que escuchan estos anuncios insistentes del Partido Verde donde se venden como un partido ecologista, que cuida la humanidad, el humanismo, y que sabemos perfectamente que encarnan justo todo lo contrario de lo que están promoviendo en un anuncio en el que además están plagiando un tema de Natalia Lafourcade de una manera vulgar y retomando frases de esa canción que se llama Hasta la Raíz, que es una canción muy bonita, usándola como parte de su eslogan de campaña, cosa que se me parece muy baja, porque ni están pagando derechos por la canción y están apropiándose del ritmo y de ciertas melodías y pues digamos que surfeando en la orillita de la ley de derecho de autor para plagiar cosas. Y eso es lo que hace el Partido Verde. Viven de plagiar, viven de remorear, de estarse comiendo las migajas que otros dejan, y yo creo que ya estuvo. Se agradece que de algún modo, por su oportunismo político, hayan ayudado a que este país haya logrado librarse del PRIAN, pero creo que es tiempo de librarnos ya del Partido Verde y del PT y empezar pues a generar nuevos espacios políticos, porque finalmente la oposición del futuro saldrá de Morena, no veo de otra. Bien, Fernando, gracias. Horacio Franco, ¿qué opinas de la continuidad de la alianza electoral o coalición entre Morena, el Verde y el Partido del Trabajo, y especialmente el Verde, que está lleno no solo de los señalamientos que comparto así, más uno de lo que ha dicho Fernando Rivera Calderón, sino también con el agravante de esa posibilidad de que sea una vía de acceso partidista, por ejemplo, para Ricardo Salinas Pliego, y el hecho de que veamos que ya ha habido, tanto la hija de Salinas Pliego, Ninfa Salinas, fue senadora por el Partido Verde, tiene una mini bancada con Luis Melgar, que es senador por Chiapas, Luis Armando Melgar por Chiapas, senador, pero totalmente dependiente de Ricardo Salinas Pliego. ¿Cómo ves esa coalición, el Verde y lo que viene, Horacio? Mira, ya yo creo que el tipo de López Obrador funcionó muy bien, esa alianza para captar votos, pero hoy por hoy que vemos las preferencias que tienen en las encuestas en todo el país, Morena como partido, simplemente como partido, no como alianza, sino como partido. Yo creo que tener alianzas con el Verde o con el PT, ¿no? Es la espada de Damocles, en realidad, porque no les va a funcionar o van a tener este caballo de Troya adentro, ¿no? Que Morena mismo se lo puede estar buscando y ahí pueden estar pagando las consecuencias. Morena lo que debe hacer es entender que ya por sí solo, es un partido con alta posibilidad de ganar las elecciones y con altas posibilidades de tener una plataforma gubernamental que se base en las bases, ¿no? Válgase la redundancia, basada en las bases morenistas y de izquierda, que finalmente ya no necesitan de figuras públicas en alianza como Cuauhtémoc Blanco, que es verdaderamente tan desastroso, ¿no? O lo que pasó con Mayer, o lo que pasó con Lili Telles, etcétera, etcétera. Entonces, Morena debería confiar en sí mismo como un partido
movimiento, es que son tres rubros que uno tiene que entender: el partido, que es una cosa, el movimiento, que es otra, que es un movimiento social que finalmente alberga el partido. No es el partido que albergó al movimiento, al principio sí, pero hoy por hoy no, es el movimiento que tiene que seguir vivo. Y por otra parte el gobierno, la cuestión del partido en el gobierno que está haciendo el ejecutivo en muchos estados y en la misma república, ¿no? Como gobierno federal. Entonces ahí lo que tiene que hacer Morena es sopesar y evaluar realmente todo eso y limpiar todo lo que haya que limpiar, como con esta alcaldesa del Estado de México, que pues sí da pena, da vergüenza, y qué bueno que están tomando acciones, Ariadna Montiel, para quitarle sus derechos políticos realmente. O sea, no tiene por qué ser, porque además es muy peligroso que esté tan cerca de el principal, no me acuerdo cómo se llama este señor, pero el principal asociado a la gobernadora Delfina Gómez, que es muy peligroso. Eso es muy delicado, todas esas cuestiones son muy delicadas, y que Morena tiene que deshacerse absolutamente ya de todas estas dimes y diretes de corrupción que pueda haber dentro de Morena, y seguir como un movimiento incólume, como un movimiento limpio, pero tiene muchos peligros, son peligro tras peligro dentro de Morena. ¿Por qué buscarlo fuera de Morena? Es lo que yo me pregunto. ¿Por qué buscarlo en un partido con un senador o diputado como Melgar, ¿no? O con Ninfa Salinas, o con quien esté en el Partido Verde, que ya vimos que ni es partido, ni es verde, ni es ecologista, y ya habló Fernando mucho de eso, que es una rémora, ¿no? Y bueno, pues el PT, que tampoco, es que vean las cifras de las encuestas, ¿quién votaría solamente o por el PT o por el Partido Verde? ¿Qué necesidad de buscarse problemas ajenos? Bien, Horacio, gracias. Fernando Rivera, que estás de corresponsal allí en Tierra Garat, según veo. Muy bien. Te caché, te caché. Bueno, dentro de las varias cosas que tenemos, entre otros temas, está lo relacionado con los recientes hechos tan peculiares que están caracterizando a Donald Trump. El pleito con la primera ministra de Italia, que le ha respondido duramente, y eso que están en el mismo segmento. Otro tipo de declaraciones recientes, y ahora está diciendo que en Cuba puede hacer algo parecido a lo que ya se hizo en Venezuela, es decir, extraer. ¿Qué pasó? Extraer a un gobernador, a un gobernante, por razones de que así lo considera el imperio estadounidense. Pero también eso ha ido agravando la visión hacia México de Donald Trump. ¿Crees que se ha potenciado ese riesgo con Donald Trump ahora que ha terminado bien o mal, o está en tregua lo de Irán, Estados Unidos, o que seguimos en la misma etapa de declaraciones, amagos que no van más allá, Fernando? Bueno, es que habla demasiado y hace amagos y declaraciones todo el tiempo, y es como una ruleta rusa, literalmente, porque hay algunas que sí traen bala y hay otras que no. A mí me preocupa esto porque tener a un presidente loco que esté diciendo disparates, hemos visto muchos en la historia. En México hemos tenido por lo menos un par, y me quedo con Vicente Fox. Pero de ahí a que ese disparate se convierta en una política, o que termine involucrando al ejército de Estados Unidos, que termine involucrando el intervencionismo sobre ciertas naciones, bueno, entonces ya estamos viviendo ante un gobierno de ocurrencias que se vuelven realidad. Entonces, a mí me preocupa mucho, porque si bien son comentarios que rayan en el absurdo a veces, pues siempre encubren una amenaza real. Lo que ha pasado con México, que el presidente Trump se puede tener una llamada con la presidenta Sheinbaum, pueden haber negociaciones, puede venir el secretario de Seguridad, y el discurso mientras están uno frente al otro es, no, muy bien, estamos trabajando, etcétera. Pero en cuanto se dan la vuelta, Trump vuelve a decir que la presidenta tiene miedo, que está asustada, que a México lo gobierna el narco, y la verdad es que creo que de repetirlo tanto él y su gente, yo empiezo a ver cómo ese concepto ha permeado terriblemente en México, en la opinión de muchas personas que pues evidentemente le creen más a Donald Trump que a la presidenta Claudia Sheinbaum, cosa que ya habla de que todo está mal desde el principio, pero creo que es terrible cómo esta
esta idea de que este país está completamente descabezado y que está en manos de los narcos, pues ha prosperado, digamos, esta narrativa. Yo no lo creo que sea así, porque además pues tengo la maravillosa posibilidad de viajar por el país frecuentemente, y claro que hay graves problemas, y claro que hay severos temas de inseguridad, pero no como el dibujo catastrófico que nos hace la derecha. Y para muestra, pues basta escuchar, ahora que México está tan lleno de turistas de todas partes del mundo. Yo sé que estamos en medio de una fiesta y de una celebración, pero aún así, si esta fuera la horrible dictadura narcocomunista que nos dicen todos los días que es, pues no he escuchado ninguna opinión de este público extranjero que está en México que señale el narcocomunismo del que somos víctimas todos, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí puede uno encontrar un cierto equilibrio ante esta visión catastrófica y ante esta narrativa, pues que Donald Trump y su gente imponen todos los días, y que pues la presidenta ya, yo veo que ya no haya cómo, o sea, no se engancha, pero nos enganchamos todos, hasta Manuelita, la prima de AMLO, ya se enganchó y ya la tuvieron que poner un hasta aquí, porque pues no representa la posición del gobierno, pero sí representa, creo que, la opinión de millones de mexicanas y mexicanos que vemos a Trump como un tirano misógino, machista y completamente delirante. Híjole, Fernando, gracias. Horacio Cuba, dice el bravucón del barrio Donald Trump, dice que es el turno de Cuba, así, que es el turno de Cuba, que se acerca, y que en ese sentido se puede dar una operación como la que se realizó en Venezuela. Y dijo, bueno, la diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene un buen terreno y una hermosa costa. ¿Qué hacer frente a todo esto? ¿Qué hacer, Horacio, frente a esta cabalgata fascista permanente de un presidente que va, ahora voy contra Venezuela, ahora contra Cuba, interviniendo en elecciones, y con México siempre ahí como un factor al que no ha podido entrar plenamente, pero que lo tiene en su mira directa? Horacio. Mira, yo te diría ahorita, y reflexiono lo que hace 6 meses decíamos, ese habla y habla y habla y habla y habla y dice, y Trump's always chickens out, ¿no? Como dice, ¿no? El taco Trump. Pero hoy por hoy, que ya se atrevió a secuestrar a Maduro, ya que se atrevió a bombardear, a matar al ayatollah de Irán y a su familia, y a bombardear esta escuela, ¿no? Sabemos de que sí puede ser capaz, porque es muy impulsivo, además de que ser un grandísimo idiota, es un impulsivo y es una persona que quiere a fuerza permanecer en el poder, porque lo que quiere es que no lo encarcelen, porque es un criminal convicto, y porque si pierde el poder lo pueden meter a la cárcel, o lo pueden, obviamente, no, él no quiere eso, y además con todos los antecedentes psicológicos que tiene, como el gran triunfador a partir del negociador fuerte que se chinga al débil verdaderamente, ¿no? Y que después acomoda las cosas para beneficiarse a él. Él sigue pensando igual, pero es un hombre cada vez con menos credibilidad, con menos popularidad, con un gabinete que ya se nota que ya no lo soportan. Veamos la cara de Marco Rubio cuando estaba diciendo precisamente sobre la presidenta, pues, ¿no? Sobre esto en la cumbre del G7. Y yo lo único que digo es que sí es capaz de invadir Cuba, sí es capaz de seguírsela con México o con Colombia, ¿no? Dependiendo quién gane, y de querer manipular las elecciones del próximo domingo en Colombia. Pero no, o sea, no bajar la guardia, y finalmente ver que en un momento dado el único que puede detener a Trump en realidad es el pueblo estadounidense. Y es el pueblo estadounidense a partir de las votaciones de noviembre. ¿Qué va a pasar de aquí a noviembre? Pues es que estamos todos en ascuas, pues, ¿no? Pero yo estoy más tranquilo ahorita, porque parece ser que ya se le está cayendo la negociación con Irán, ¿no? Ya no se va a firmar, después de que Israel sacó sus trapitos al sol, y están ya en dimes y diretes los altos funcionarios
¿no? Por lo que declaró J.D. Vance ahí en la prensa, ¿no? En la conferencia de prensa, y porque pues ahora sí que ya dijeron que siempre no, y que van a seguir bombardeando el Líbano, y que no le conviene a Estados Unidos estar, y obviamente lo sabe Israel perfectamente, de enemigo con Israel. Entonces, ¿qué va a hacer Trump? Eso depende de los próximos días, y que pues digo, no deseo que siga la guerra con Irán, obviamente, porque de seguir la guerra con Irán y el estrecho de Hormuz cerrado, no es nada más el petróleo que les va a faltar a los estadounidenses, porque ya lo dijo Trump, incluso lo dijo, o sea, porque despepite es un impulsivo idiota que hable y hable y hable y hable, y en un momento puede decir una cosa y otro momento puede decir otra, y nadie sabe lo que va a decir, lo que va a, o sea, de veras, es diarrea verbal lo que tiene, como la diarrea que tiene cuando no se puede sentar porque el pañal ya ha de estar todo lleno de materias fecales, no se podía sentar en la cumbre porque le costaba trabajo, pero finalmente es pura diarrea ese señor. La cuestión es que aquí ya depende mucho también del futuro energético de Estados Unidos, y por ende también del futuro alimentario del mundo, porque la FAO ya dijo que de seguir la guerra, de seguir el estrecho de Hormuz cerrado, con los fertilizantes, etcétera, etcétera, ya se va a venir un riesgo enorme de hambruna en el verano, otoño, invierno de este año. Así que no puede seguir la guerra, tienen que poner un alto a Israel en ese sentido. Y como le dijo J.D. Vance, tenía razón, fíjate, estoy de acuerdo con él. No desperdicies al único país, amigo, que tiene Israel, ahorita el único país que está apoyando a Israel en este planeta es Estados Unidos. Imagínense, o sea, es de veras de risa loca lo que está pasando, es surrealista, pero pues el único que tiene el poder para decidir es en noviembre el pueblo estadounidense, que ya ojalá que vuelen los meses y no haga nada ni con Cuba y menos con México, obviamente, es lo que deseamos todos los mexicanos, ni con Cuba, ni con México, ni con Colombia, ni con nadie más. Micro. Pato Berlín. Pato Berlín, asoma, Pato Berlín, este es el momento, llégale. Bueno, les decía, ya que hoy tenemos una mesa más breve, hoy no pudo estar Ana Francis Moore, estuvo en una conferencia de prensa con la jefa de gobierno, Clara Brugada, y bueno, fue convocada a última hora, o no sé, pues, pero finalmente no pudo estar con nosotros, así es que hoy vamos a terminar un poquito más temprano y llega el momento de postrecito, Fernando Rivera Calderón. Bueno, pues yo insistir un poco hace rato alguien me decía, belleza, estás hablando de la celebración como algo bello. Pues sí, estoy hablando de esta conjunción de factores que han llevado a mexicanos y extranjeros a celebrar de una manera eufórica, radical. Me parece que es una experiencia que hay que vivir. Me recuerda mucho un viejo texto filosófico de Georges Bataille, un sociólogo francés, que se llamaba La parte maldita, que hay un capítulo donde habla de los mexicas y el sacrificio ritual que se realizaba. Bataille lo denomina potlatch a una manera de comportarse de estas culturas antiguas en las que para agradar a un dios ofrecían todo lo que tenían, de la misma manera en la que el sol pues se consume sin esperar nada a cambio. Me parece que la fiesta, la celebración de este modo como la estamos viviendo, se parece a esa experiencia del potlatch en el sentido de que no tiene ninguna utilidad. A lo mejor los políticos pueden lucrar con ello, a lo mejor las empresas comerciales pueden hacer anuncios con la euforia de la gente, pero no tiene ninguna utilidad, no le sirve a nadie más que como experiencia. Y eso la reivindica ante muchas otras cosas que hacemos en este mundo, que todo tiene una utilidad. En este caso es gastarnos la energía, gastarnos todo en una sola noche por el gusto de estar vivos y de que haya ganado una selección que además sabemos que puede perder el próximo partido, pero esta alegría no nos la quita nadie. Y bueno, invitarlos a este espectáculo, ya los he estado invitando, se los insisto para que se acuerden que estaré haciendo La insoportable levedad del Fer, del Teatro Bar El Vicio, ahora que el cabaret está tan de moda. Bueno, va a ser interesante porque yo soy poeta y soy cabaretero, así que pueden ir de los dos bandos a pelearse ahí al vicio conmigo como moderador, y ahí vamos a estar desde el jueves 2 de julio hasta el 20 de agosto, todos los jueves. Será un placer encontrarlos por allá. Y bueno, pues con eso me retiro, como diría el Bester Gordillo. Bueno, ya saben, invitados a la insoportable levedad del Fer,
estelarizada por Fermilán Kundera Calderón. Ese mero. Ese mero. Muy bien. Horacio, por favor, postrecito. Ahí les anuncio nada más que este domingo estaré en Puebla, dirigiendo la orquesta barroca que dirijo, la de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Este domingo 21 de junio, entrada libre, además, a las 13 horas en la Casa de Cultura Pedro Ángel Palou, ahí en la 5 Oriente, número 5, en el Centro Histórico de Puebla. Ojalá que vayan, son jóvenes virtuosísimos todos, son de veras la crema de lo bueno que hay en este país de talento para la música clásica. Y espero que vayan. Pues sí, y un último comentario, porque me pidieron que diera yo mi opinión, y sí la voy a dar sobre lo de la casa del poeta López Velarde, que lo que pienso es que todo esto se tiene que dirimir de una manera razonable, de una manera justa para todos, y que estamos estamos como en el mismo barco todos los artistas y la gente de cultura, y que en un momento dado una buena intención que pudo haber sido con la de Ana Francis, como pudo haber sido una buena intención que quería un movimiento hacia adelante sin afectar, porque además tengo que decirlo, lo que sé de esta Casa de Cultura es que había estado abandonada durante muchos años y que sí era un reducto para que los poetas se reunieran y presentaran, sí, pero necesitaban más impulso todavía, y necesitaban un impulso que la Secretaría de Cultura debe darles. La de la Ciudad de México, pero yo creo que también la federal, ¿no? Debe haber un impulso para todos los poetas. Y no es culpa de una decisión de alguien. Yo creo que ahí, en ese sentido, la cuestión de la palabra cabaret, que fue lo que para muchos poetas, que los entiendo, no los justifico, pero los entiendo, puede llegar a ser así como hiriente, como agresiva, como que ese mundo no tiene nada que ver con nosotros, porque no es cierto. Sí. Todos los artistas tenemos que hermanarnos, aún los de la música clásica, con la música popular, o incluso con la muy buena música comercial que puede haber, o hasta con la inteligencia artificial, si tú quieres. Debemos por lo menos entendernos, no respaldar en un momento dado, no nos tiene que gustar, pero tenemos que hermanarnos como seres humanos y como artistas con otras disciplinas artísticas, que finalmente no era esa tampoco la intención. Y bueno, el cambio de nombre también causó mucho escozor, y ahí sí los entiendo y sí los justifico, pero tiene que haber más comunicación, y ya lo hemos dicho aquí con Ana Francis, incluso ella lo aceptó y lo admitió en alguna de estas mesas. Aquí hace falta, en los gobiernos, tanto en el federal como en el gobierno de la Ciudad de México, hace falta todavía muchísima más comunicación, más directa y más eficiente y más efectiva. Bien, Horacio Franco, gracias por esta oportunidad. Fernando Rivera Calderón deja su despedida amable porque tiene también ahorita una cita que realizar. Horacio, gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, gracias. La otra vez también me fui a avisar porque estaba temblando, entonces ya me vinieron a sacar del changarro aquí. Sí. Adelante, Horacio. Gracias.